la extracción de leche, cuando toda nuestra atención tendría que estar centrada en los bebés que más necesitan leche extraída, homóloga no procesada, los prematuros extremos. Entonces, durante la separación, así como la primera tetada es en la primera hora, la extracción es en la primera hora. Primeras 24 horas, primeras 72 horas extracción manual y posteriormente, después de las 72 horas, hacer extracción mixta con extractor eléctrico grado hospitalario. La periodicidad de la extracción, la ideal es de 10 a 12 en 24 horas, aceptable 8 veces en 24 horas y nunca menos de 6. Siempre hacer esta dinámica de tomar agua, masaje, extracción. Y también acuérdense que en la carpeta de capacitación viene todo el proceso de cómo deben hacer los ciclos de la extracción. Ahí claramente vienen definidos 3 ciclos de extracción en el lapso de media hora, previo masaje, y viene especificado cuántos minutos en cada fase. En pacientes de alto riesgo de separación, hijo de madre diabética, ya les dije, incluso deben tener su banco de leches previo a llegar acá. Debieron haber hecho un proceso de extracción antenatal y tener disponible la leche ya lista para consumo del bebé, congelada, porque pues claramente esos bebés hijos de mamá diabética terminan ingresados, ¿no?, en la terapia de invasión mínima o intermedia o hasta intensiva. ¿Qué características debe tener el extractor? Debe ser fácil de armar y desarmar, las piezas deben poderse esterilizar, automáticas con ciclo de succión que estimulen una tetada, pues los hay maravillosos, ¿no? Ya saben, el de Medela está súper bueno. La presión negativa no debe exceder los 250 milímetros de mercurio. El sistema de succión debe estar independiente a la máquina y el sistema de colección debe tener un contenedor que tenga entrada universal, porque en la industria de la leche, pues ya saben que le hacen como en las computadoras Mac. Todo es así como enfocado a la Mac y tienes que gastar como miles de pesos en comprar cada aditamento. Entonces aquí debemos escoger un extractor que tenga entrada universal, ¿no?, para los biberones. Debemos, esto siempre viene con chico, mediano y grande, ¿no?, la copa para la extracción. Y es muy importante sí tener muy claro cómo debe ser esa copa de extracción para que haga una extracción eficiente. Acuérdense que el túnel debe abarcar todo el pezón, o sea, no debe introducirse parte de la areola y tampoco debe quedar cubriendo toda la superficie del túnel. Este es un tamaño adecuado. O sea, no entra la areola, queda 1 centímetro acá en el túnel que permite el movimiento del pezón y la succión efectiva. Ese es el tamaño adecuado. ¿Qué pasa cuando es pequeño? Ni siquiera entra, ¿no? Entra parte del pezón. Y cuando queda grande, se mete la areola. En estos dos sí hay extracción, pero no es eficiente. Entonces es muy importante el tamaño de la copa y normalmente los extractores vienen nada más con una. Las otras las tienes que comprar. Entonces nada más tengan claro cuál es la recomendación para que esa extracción sea eficiente. Bueno, ya saben los métodos de preservación de la leche. Normalmente el margen es amplio, sin embargo, para fines operativos acá en el instituto, la extraída 24 horas en el refrigerador, la congelada hasta 6 meses. Para descongelarse, pues debe descongelarse, puede descongelarse de manera natural. Y si utilizamos algún método, agua corriente tibia y luego en baño María. Y se suministra ya una vez que esté descongelada. Y recuerden que una vez que se descongela, ya se debe consumir y la remanente se debe desechar. Entre menos nivel de procesamiento tenga, mayor preservación de los factores bioactivos. Entonces, por lo tanto, número 1, leche recién extraída, como ya lo acabamos de comentar, las estrategias para complementar en el tardío y en el prematuro extremo. Debe ser la leche que se obtuvo al final de la tetada, se le debe suministrar inmediatamente. No se puede inmediatamente, entonces es la congelada, ¿no? No, perdón, la refrigerada, que ya dijimos que acá a nivel hospitalario 24 horas de vigencia. En tercer lugar, congelada. En cuarto lugar, donada. En quinto lugar, fórmula.
Los fortificadores, pues es una gran herramienta para lograr ese aporte proteico que ya comentamos que está recomendado en prematuros extremos y prematuros intermedios. ¿Y en qué momento la voy a agregar? Cuando alcanzo los 100 mililitros kilo día. Y la voy a dar hasta que se vaya de alta. Y la leche donada, ¿no? Ya quedamos el orden, leche homóloga no procesada, leche homóloga refrigerada, leche homóloga congelada, y luego ya sigue la leche donada. Porque se preserva pues una parte de los factores bioactivos, debe ser como un 20%, pero ya el 80% ya no lo tiene disponible. Entonces tampoco es, es que tiene leche donada, ya la hice. No, claro que no. Lo ideal es que nuestros pacientes tengan leche de la propia madre. Habrá casos donde sí se justifica, ¿no? O sea, mamás con VIH, mamás que tienen cáncer en fase terminal y que están en quimioterapia, pues claro, ya no hay opción, es leche donada. Y usar fórmula, ¿no? Una vez que usamos sucedáneo, acuérdense que lo manejamos como medicamento, con receta, igualito que un medicamento. Yo doy un antibiótico y digo cuántos días. Y ya caduca incluso caduca la receta, ¿no? Entonces, si indicamos sucedáneo como antibiótico, tengo que poner en una receta cuántos días, y en ese momento, una vez que caduquen los días, tiene que acudir a valoración para a valoración del amamantamiento, en la clínica de lactancia, en la clínica que tenga cerca, si tiene pediatra particular con su pediatra particular, pero no se deja de manera indefinida, siempre se le pone límite. Entonces, la fórmula siempre debemos generar una receta donde claramente diga por 10 días y posteriormente suspender y acudir a valoración de su proceso de amamantamiento. En el prematuro tardío, bueno, acuérdense, ya hablamos en la clase de colapso neonatal súbito cómo debe ser la vigilancia en las primeras. ¿Sí me escuchan? Porque tengo conexión inestable. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya vimos en la clase de colapso neonatal súbito cómo manejar esa parte, ¿no? De la vigilancia. Debemos practicar el contacto piel a piel durante el día. Si la mamá está cansada, acuérdense que siempre que la mamá esté cansada con compromiso, debe colocar al bebé en su bacinete. Y los bebés que tengamos en la terapia de invasión mínima o en cualquier terapia, pues si las condiciones del bebé lo permiten, aunque esté con soluciones y aunque esté con fototerapia, lo puedo poner en contacto piel a piel. Claro, depende cada caso en individual, pero siempre tener esa tendencia a que siempre que se pueda lo voy a poner en contacto piel a piel. La alimentación adecuada, y bueno, ya hablamos de que hay diferentes técnicas, ¿no? Para favorecer el agarre. Es muy importante, como ya vimos en la clase de colapso neonatal súbito, otro momento crítico donde se presenta este colapso es durante el primer amamantamiento. Entonces, definitivamente debemos usar métodos de evaluación del amamantamiento. Y tenemos disponibles, o trabajamos normalmente con dos, el ACH, que ya conocen perfectamente, y el IPFAT. El IPFAT lo vamos a manejar desde el término temprano, El ACH, nada más niños de término. IPFAT, término temprano y prematuros tardíos. Ya vimos en la clase de prematuras tardías la clasificación. Entonces, todo niño de término temprano, acuérdense que tiene riesgo de morbilidad, menor que el tardío, pero la tiene. Por lo tanto, debemos manejarlo con mucho cuidado con un paciente de alto riesgo y utilizar esta escala. Ahorita vamos a ver los detalles de la misma. Y bueno, esto también ya lo hemos platicado, evitar la pérdida de más del 3% en 24 horas y más de 7% ya después de las 72 horas. De la morbilidad que presenta el tardío se puede manejar perfectamente con el amamantamiento, la hipotermia, con el contacto piel a piel inmediato y la continuidad del mismo. La hipoglicemia, acuérdense de amamantar cada hora, si es posible cada hora, mínimo cada 2 horas. La inestabilidad respiratoria, acuérdense que el solo contacto multisensorial que genera el amamantamiento
ya es una estimulación vestibular propioceptiva y por lo tanto nos ayuda al automatismo respiratorio. Pero además de esas cualidades que tiene el practicar el amamantamiento, ya vimos también en la clase de colapso neonatal súbito cómo debemos vigilar, con qué criterios debemos vigilar, tanto el contacto piel a piel como el amamantamiento, ¿no? Las medidas de vigilancia que debemos estar vigilando, que la vía aérea en todo momento esté permeable. Entonces, la inmadurez, como les decía, también lo modifica el contacto piel a piel porque modula tanto la subestimulación como la sobreestimulación. Y las posiciones recomendadas, porque el niño, tanto de término temprano como el prematuro tardío, tienen un tono alterado, las posiciones recomendadas que ayudan mucho es la posición de balón y la cruzada. Y para la lactogénesis disminuida, acuérdense del concepto de que debemos promover una lactancia inducida, ¿no? Porque ya sabemos que el niño, por su presión negativa reducida, no la va a lograr solito. Entonces acá nosotros, es nuestra intervención. La mamá debe cumplir con darle sus 12 tetadas. Y debe cumplir con hacer una extracción manual. Y de estar despertando al bebé, ¿no? Porque no va a dar señales de hambre, esa es la otra cosa. O sea, las señales de hambre son para el bebé de término. Ni el término temprano a veces las hace, y mucho menos el prematuro tardío, porque ese se queda durmiendo todo el tiempo. Y acuérdense que tenemos la opción también del relactor. Y en el prematuro tardío, siempre que no podamos por alguna razón amamantar, acuérdense de complementar con técnica de vaso o de cuchara, para también ayudar a que no desarrolle la confusión. Entonces, en la terapia neonatal es igual, ¿no? O sea, ingresa la mamá, todo su proceso de extracción debe ser estricto. Y la succión débil, bueno, ya como recordatorio, compresas, masaje, comprimir el seno durante la tetada y extraer. ¿Sí? ¿Quiere un café? Sí, por favor. ¿Ahorita va a esperar al doctor? La escala de Latch ya la conocen acá perfectamente, es la que si no, practica prácticamente la mayoría de los conjunto, y que califica, bueno, las siglas, acuérdense que es la palabra en inglés, ¿no? La L de Latch, que se refiere al agarre. Si no se logra, si necesita estímulo o si está perfecto, rítmico, como debe ser. La A se refiere a audible, ¿no? En inglés, a la deglución audible. Y ya saben que se clasifica cuando no la tiene, cuando es poca o con estímulo, cuando es espontánea, intermitente o frecuente. El tipo de pezón, invertido plano o evertivo. Y el confort. En este caso aquí valoramos la parte materna, de las características de cómo están las mamas, y la calificación más alta es cuando están blandas y sin dolor. Y la H de hold, de cargar, también califica a la mamá, en este caso, ¿no? Si requiere asistencia, si la ayuda es mínima o no necesita ayuda. Entonces, esta escala básicamente es una evaluación rápida que califica a la mamá en su habilidad, ¿no? Para lograr el agarre, y si tiene o no algún dato de alarma, que serían las alteraciones tanto en el pezón como en la areola y la mama. Y al bebé en el agarre y en la deglución, ¿no? Básicamente nada más califica dos variables. En el alojamiento conjunto tenemos una evaluación más detallada que califica pues todo lo que vimos en la clase, que es el rol materno, el rol del recién nacido, califica las alteraciones o que haya logrado una adecuada transferencia de leche. Y ahí tienen cada variable claramente definida. Entonces, esa evaluación está disponible en la computadora de todas las áreas del alojamiento conjunto, y esa la pueden usar para evaluar el primer amamantamiento, que ya quedamos que es un momento crítico donde podemos reducir la frecuencia de colapso neonatal súbito, ¿no? Y que también ese primer amamantamiento es esencial para la continuidad de la lactancia. Entonces, tenemos disponible también
en extendida esa evaluación, porque como pueden ver, este es como el ABGAR, ¿no? 5 variables, evaluación rápida. Pero también tenemos la detallada, y esa es la que deben ustedes aplicar en el primer amamantamiento y al momento del egreso, ¿no? Para tener claramente, o en el momento en que no están resultando las cosas bien, ese checklist nos permite ubicar dónde está el problema. Si es en la mamá, si es en el recién nacido, si es en la transferencia de leche, nos permite identificar claramente las variables que están influyendo en ese mal resultado. Entonces tenemos 2 herramientas, esta y la detallada, ¿no? Que está disponible en las computadoras del alojamiento conjunto. Y como quedamos el IFAT, lo vamos a aplicar desde el término temprano. ¿Por qué? Porque por lo mismo que no alcanzaron la madurez óptima, van a ser niños que, bueno, yo creo que ya lo vivieron en lo que llevan con nosotros. A veces se tardan 10 minutos en lograr el agarre. Y es perfectamente normal en un prematuro, es esperado. Como pueden ver en esta escala del IFAT, califica el agarre inmediato de 3 a 4 minutos, hasta 10 minutos o no lo logra. Acá, en el alojamiento, a veces empezamos desde que no lo logran, ¿eh? Ya que lo logre en 10 minutos ya es un paso. Y que lo logre, bueno, ya casi hacemos una fiesta si lo logra en 3, 4 minutos. ¿No? Entonces, como pueden ver, esta escala es muy adecuada para los que no nacieron en la edad óptima de nacimiento, que es el de término. Entonces, esta escala la vamos a utilizar en los prematuros. También la búsqueda, ¿no? Clásico que el niño está súper mega dormido y necesita estimulación para comer. Y a veces ni con estimulación. Tiene una pobre búsqueda ya después de la estimulación. Entonces, este claramente se adapta perfectamente al prematuro y al de término temprano. Entonces ya saben qué escala de evaluación utilizar en cada tipo de paciente. Y bueno, los métodos recomendados para suplementar, acuérdense, vaso, jeringa, el biberón de plano no, porque acuérdense que provoca confusión. Y de los métodos recomendados para suplementar, siempre el mejor va a ser el relactor. Ese siempre va a ser el mejor método, porque en todo momento le doy continuidad a la práctica del amamantamiento. Entonces, en base a eso, es como la mejor alternativa recomendada para suplementar. Y recordando las técnicas que son adecuadas para los prematuros, en las primeras semanas, pues tenemos la cruzada. Esto es cuando tienen dificultad para el agarre, ¿no? Entonces acuérdense que en la cruzada con la mano derecha sostenemos, la madre sostiene su pezón, y con la izquierda, ¿no? Le da sujeta al recién nacido. En todo momento acuérdense que debe mantener una buena alineación y estar observando los datos de un agarre correcto, los 3 datos básicos de un agarre correcto. En balón de fútbol también es una técnica muy adecuada para el prematuro tardío. También es útil cuando tiene senos grandes, cuando el bebé nace por cesárea, cuando los pezones son planos, y también en gemelos, porque así puede darla simultánea a la mamá, uno de cada lado. Y la de caballito, que esta particularmente resulta muy útil porque, pues como no está el bebito tan arropado y no está tan en posición de acunamiento, pues eso lo permite tener al bebé alerta y despierto. Incluso cuando el clima es favorable, el bebé puede estar nada más con su purito pañal y eso también lo mantiene más con estímulo, ¿no? Pero claro, eso ya depende de la temperatura ambiental en la que estén en ese momento, si no, claro que no se puede, ¿no? Pero incluso puede estar el bebé únicamente con su pañal y así sentadito dándole de comer la mamá. Esas posiciones son muy adecuadas. Y resumiendo, la compresión del seno, la extracción frecuente y el extractor grado hospitalario. Aunque en esto sí quisiera enfatizar que no es indispensable. O sea, si se tiene, mejor. Qué bueno que tenemos. Pero si no se tiene, hemos tenido mamás que han logrado la producción total de leche, así como lo tenemos planeado en la primera semana de vida, con pura extracción manual. Entonces tampoco se queden con la idea de que, ay, no tengo extractor, ya valí.
No, no, no. Sí se puede con la extracción manual. Claro que si hacemos mixto, los primeros 3 días manual y luego ya agregamos el extractor grado hospitalario, pues está súper bueno, ¿no? Y aún así tenemos que cuidar que no hagan dependencia al extractor, que esa es otra cosa que se ha observado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen todos los recursos, se observa ese comportamiento, ¿no? Que las mamás hacen una dependencia al extractor. Y nosotros, pues debemos usar nuestras limitaciones como una herramienta a favor, ¿no? Y esa es ser expertos en extracción manual y que las mamás sean expertas en extracción manual y que sí se logra exitosamente si se tiene la debida dedicación, ¿no? Entonces finalizo con este pensamiento que los profesionales de la salud tenemos la gran responsabilidad de diseñar estrategias, porque yo les puse algunas que se han trabajado aquí, otras que se reportan en la literatura, pero cada quien tiene una función y una misión en esta vida y hay que diseñarlas, o sea, no todo está escrito, hay un camino que recorrer. Entonces, es nuestra responsabilidad diseñar estas estrategias. Y como ya les dije, las metas que les puse, esas las tenemos que lograr pase lo que pase, para lograr la lactancia exitosa en el recién nacido de alto riesgo, porque ahorita todo lo que hablamos es recién nacido de alto riesgo. Porque estos niños tienen derechos humanos a tener el inicio de una vida saludable. Entonces, lo único que estamos haciendo es respetar ese derecho que tiene el recién nacido de alto riesgo, que son todos los prematuros, de tener un inicio de la vida saludable. En esto sí tenemos además de la mamá, los papás y todo, somos nosotros, porque aquí, por su vulnerabilidad, tenemos que tener una intervención que hace la diferencia entre que logren o no la lactancia exitosa y que va a tener un impacto en que el niño viva, en que no haga enterocolitis, en que no necesite educación especial. A ese nivel llega los éxitos del amamantamiento, ¿no? O sea, un bebé que nace vulnerable desde el punto de vista neurológico, yo con la leche materna le compenso todo eso, ¿no? Con la leche materna favorezco su desarrollo cerebral, su desarrollo inmunológico para que sobreviva y puedo lograr que ese niño no requiera educación especial, lo cual tiene un gran impacto, ya saben, en el gasto público y un gran impacto en la economía familiar. Entonces, fíjense qué gran meta logramos de tener una familia que no tenga esa necesidad, ¿no? Y bueno, con esto termino ya la clase. No sé si haya tiempo para preguntas, Diana. Sí, doctora, tienen ahí en el chat, le hicieron a ver si pregunta. Escucho, porque ya sabes que estoy muy mala para esto del Zoom. Dice, le pusieron en el chat una pregunta, una duda. El punto A del latch, entiendo que solo se debe escuchar la devolución, pero no la succión. Preguntó eso. Acuérdense, como comentamos en su momento, la deglución, acuérdense que ustedes la pueden evaluar, o sea, a veces sí se escucha, no siempre es tan audible como nos gustaría. Acuérdense que siempre vamos a observar el proceso el niño está con un buen agarre. Acuérdense que es un periodo donde succiona de manera continua, luego hace una pausa. En esa pausa se observa la deglución. Pues, aunque no sea audible, ustedes la están observando. O sea, succiona, 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 pausa y deglute. Y eso se observa. Entonces, no necesariamente van a escucharla. Y más si es prematuro, ¿no? Menos. Entonces, más bien evalúen. Por eso es evaluación dirigida y en presencia. O sea, todo el tiempo tenemos que estar observando el amamantamiento. Y entonces sí pueden detectar esa deglución y no necesariamente audible. Yo creo que la mnemotecnia está perfecta, o sea, la A para que te acuerdes de que deglución, ¿no? O sea, la A de audible de la deglución. Entonces, te acuerdas que tienes que evaluar la deglución y ya dijimos que no necesariamente tiene que ser audible, pero sí ese proceso ustedes lo van a observar y se van a dar cuenta cuando no deglute. Por ejemplo, un niño que no deglute, succiona todo el tiempo y no hay quien lo pare
y luego se suelta. Y normalmente se queda llorando porque pues no tiene nada. Entonces tiene periodos de succiones prolongadas donde no deglute. Y termina desesperado el niño. Lo suelta y se echa a llorar porque pues no sacó nada. Y entonces, bueno, espero haber respondido la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿no tienen dudas? Creo que no hay dudas, doctora. Ok, bien. Ya terminé esta. Pusieron Y aquí. la de colapso, ya ves que me dijo Dylan que se había quedado grabada. Como nunca me di cuenta que estaba desconectada, yo me seguí como gorda en tobogán y yo la acabé. Entonces supongo Ok. que debe estar grabada. Entonces, ahí que la chequen los chicos. Y le Ajá. pusieron aquí otra pregunta. Dice, en el caso de madres toxicómanas, ¿debemos esperar el perfil? Es que eso, mira, eso lo hemos estado trabajando con obstetricia, porque clásico que no estamos coordinados. Ujú. Ya el jefe de obstetricia dio la orden de que ingresándosele a la paciente le piden el perfil, ¿eh? Ok. Entonces yo ahí sugeriría que estar atentos a lo más pronto posible siempre pedir ese perfil. Ya tiene la indicación obstetricia de pedirlo desde que llega la mamá, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que nos hemos enfrentado a la experiencia de que hay mamás que niegan el consumo y nos salen positivas. Entonces, sí es una situación muy complicada porque hay que respetar los derechos humanos de la mamá y en todo momento tratar el tema con mucho respeto, pues, porque las mamás se sienten ofendidas cuando no confiamos al 100% en ellas. Sin embargo, de verdad que la experiencia ha sido muy mala con nosotros, ¿no? O sea, ellas dicen que no, te juran por lo más sagrado que no, y le sale la prueba positiva. Entonces yo aquí sugeriría que más bien estén muy atentos desde que están en la toco casi de que se pide ese perfil. Ya lo saben los de ginecobstetricia, pero aunque lo sepan, bueno, eso no nos exenta de responsabilidad. Más bien sí están muy alertas, ¿no? Aunque ellos tengan la indicación, se les pasa. Entonces, si vemos eso, luego decir, a ver, doctor, ¿tiene el perfil? Y si no, por favor, pídanselo ya, porque esto nos afecta a nosotros en la práctica del amamantamiento. Ese sería el comentario. Ok, doctora, gracias. No, Entonces, gracias. Al fin no se me cortó. sí, Hasta luego. Bye. hasta luego. Bye, bye.